Riesgo y rendimiento, la ilusión del dinero fácil y la disciplina del inversor inteligente. En los mercados financieros, pocos conceptos son tan mal entendidos y tan peligrosamente ignorados como la relación entre riesgo y rendimiento. Durante los periodos de euforia bursátil, como los que hemos visto en distintas burbujas tecnológicas o de activos, muchos creen que el rendimiento es gratis, que los precios subirán para siempre, que los dividendos son un extra secundario y que el riesgo se ha eliminado. Pero la historia financiera, con su implacable repetición de ciclos, nos recuerda una verdad incómoda. Nadie paga por el rendimiento sin cobrar un precio por el riesgo. En su libro Fundamentos de Inversiones de Gitman y Joeng, no solo lo explica con rigor, lo demuestra con datos, fórmulas y, lo más importante, con sentido común. Y en un mundo donde los algoritmos prometen rentabilidades garantizadas y los influencers venden estrategias sin riesgo, ese sentido común es más valioso que nunca. Rendimiento más allá de los titulares. Cuando Apple lanzó el iPod y sus acciones se dispararon un 122% en un año, el mundo celebró. Pero ¿qué hubiera sucedido si un inversor hubiera comprado sin mirar más allá de los titulares? Gitman y Joeng nos advierten, el rendimiento no es solo ganancia de capital, incluye también los ingresos corrientes como dividendos, que entre 1926 y 2004 representaron el 41% del retorno total del S&P 500. Sin ellos, el famoso índice habría rendido apenas un 6% anual en lugar del 10.4% histórico. Peor aún, sin entender la diferencia entre rendimiento contable y flujo real de caja, muchos confunden la rentabilidad con la generación de valor. Una empresa puede mostrar utilidades en los estados financieros y al mismo tiempo quemar efectivo, y como bien se dice en el mundo financiero, la utilidad es una opinión, el flujo de caja es un hecho. Debemos entender que el riesgo no desaparece, solo se disfraza. Una de las falacias más peligrosas es creer que el riesgo puede eliminarse con suficiente información o tecnología, pero el riesgo no es un error de cálculo, es una característica estructural del mercado. Gitman y Joeng identifican 8 fuentes de riesgo, desde el riesgo de negocio y financiero hasta el fiscal, de liquidez o de evento, que operan simultáneamente en cualquier inversión. Tomemos el caso de una empresa tecnológica, incluso si domina su mercado, como Apple con su iPod, sigue expuesta a riesgos de cadena de suministro, dependencia de terceros, costos de investigación y desarrollo y transiciones tecnológicas. Y en un entorno de alta inflación o tasas de interés volátiles, incluso los activos seguros se vuelven peligrosos si no se ajustan sus expectativas. El punto no es evitar el riesgo, debido a que eso equivaldría a no invertir, sino entender qué riesgos estás asumiendo y si estás siendo compensado por ellos. Entre 1926 y 2015, las acciones de pequeñas empresas norteamericanas rindieron 17.4% anual, frente a 3.8% de las letras del Tesoro americano. Pero esa diferencia vino con una volatilidad más del doble, 32.9% versus 3.1%. Ello es lógico, debido a que mayor rendimiento exigen riesgos más altos. ¿Estás dispuesto a soportar esa montaña rusa por un retorno mayor? Si no, no te quejes cuando tus rendimientos sean modestos. Aprovecho la oportunidad de darle like a este video y a suscribirte a mi canal. Soy Jesús Rodolfo Andrade León, tu asesor empresarial. Continuemos. Existe una verdad evidente. La gestión del riesgo no predice o adivina el futuro, lo comprende. Aquí radica la gran paradoja del inversor moderno. Nadie puede predecir el futuro, pero todos se pueden preparar para él. La herramienta no es usar una bola de cristal, sino el análisis de sensibilidad, la diversificación y, sobre todo, la autodisciplina, todo lo cual se resume en contar con el conocimiento necesario para procesar la información. Los autores Gitman y Joeng destacan que la mayoría de los inversores tienen aversión al riesgo.
exigen mayores rendimientos a cambio de asumir mayor incertidumbre. Sin embargo, en la práctica, muchos actúan como si fueran amantes del riesgo en los mercados alcistas y conservadores extremos en las caídas. Ese vaivén emocional es la verdadera fuente de pérdidas, no la volatilidad del mercado. La solución no es compleja, pero sí exigente. Define tu tolerancia al riesgo. Mide el rendimiento esperado con herramientas como el HPR o rendimiento en el periodo de tenencia o la tasa interna de retorno y evalúa el riesgo con estadísticas como la desviación estándar o el coeficiente de variación. Pero sobre todo, no te dejes seducir por el rendimiento del momento. Al final, invertir es elegir conscientemente. Invertir no es especular, es tomar decisiones informadas bajo incertidumbre, y esa tarea requiere más humildad que genialidad, más paciencia que intuición. Como bien recuerda el libro, una inversión es satisfactoria no cuando produce ganancias, sino cuando su valor presente de beneficios supera su costo, ajustado al riesgo que implica. En un entorno de promesas fáciles y rendimientos irreales, el inversor inteligente no busca el activo con mayor retorno, sino el que mejor equilibra riesgo y recompensa para su perfil, porque al final no se trata de ganar más que los demás, sino de no perder lo que ya tienes, y eso, en finanzas, es la verdadera ganancia. Gracias por su atención. Soy Jesús Rodolfo Andrade León, tu asesor empresarial, especializados en pymes. Te invito a suscribirte a mi canal